La economía mundial ha crecido mucho en los últimos tiempos, por lo que muchos países han podido gozar de una gran prosperidad. Sin embargo, situaciones como la pandemia por COVID-19 terminaron impactando el desarrollo económico de muchos lugares, y aunque se creía que las cosas iban a mejorar, ahora el panorama se ve catastrófico. De hecho, entidades como el Banco Mundial ya están advirtiendo de una posible recesión para este año, y también han comentado que podría tratarse del peor año en casi 3 décadas. Lo peor es que no parece ser algo que vaya a solucionarse pronto, pues también se estima que para el 2024 la cosa se mantenga igual de mal. Pero ¿cómo es posible que haya pasado todo esto? ¿Y qué es lo que ocurrió como para que todo el mundo esté a punto de entrar en una crisis? Este video lo vamos a dedicar a responder esas preguntas, para darte un panorama de lo que podría ser una de las peores crisis económicas de este siglo. El Banco Mundial es una organización financiada por 189 países que intentan reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Como parte de su misión, realizan investigaciones y observan lo que ocurre en cada país. Utilizan todos estos datos para crear previsiones mundiales. En 2019, estimaban que alrededor de 55 millones de personas vivían en una situación en la que no tenían suficientes alimentos. Pero para 2022 esa cifra había aumentado a casi 105 millones de personas. Esto se debe a que el precio de los alimentos ha aumentado significativamente, haciéndolos menos asequibles para las personas pobres del mundo. Por lo general, gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos, así que cuando el precio sube, no pueden comprar tanto. Este aumento en los costes de los alimentos está dificultando que la gente pueda vivir bien, lo que a su vez está provocando una ralentización del PIB. El Banco Mundial prevé que la situación empeore durante este año y el próximo. De hecho, hace no mucho el Banco Mundial publicó su última serie de previsiones económicas para 2023 y 2024. Se basan en la situación actual y nos indican que las cosas podrían empeorar porque ya han surgido reducciones en las expectativas para la economía mundial. Se estima que el crecimiento económico será de 1.7% en 2023 y un 2.7% en 2024, lo que vienen a ser expectativas de crecimiento menores a las que se habían estimado anteriormente en junio de 2022. Es decir, el crecimiento mundial se ralentizará bruscamente y solo crecerá un 1.7% durante este año, en lugar del 3% que se esperaba hace menos de un año. Este deterioro se está produciendo en casi todas las regiones del mundo y parece que el crecimiento económico será más lento y débil que durante la década anterior al COVID-19. Incluso podría ser el peor de todos en casi 3 décadas. Los únicos otros años tan malos fueron 2009 y 2020 durante la recesión mundial. En ese sentido, se prevé que las dificultades en la economía mundial se mantengan hasta 2024, pues los niveles del PIB en las economías desarrolladas serán un 6% más bajos de lo que se esperaba antes del azote de la pandemia. Además, los niveles promedios de ingresos se están viendo mermados por la inflación, la pérdida de valor de las divisas y la escasa inversión en las personas y el sector privado. En pocas palabras, toda esta situación actual se debe a las malas políticas pensadas para contener la inflación, al empeoramiento de las condiciones financieras, a los estragos causados por la pandemia y a las continuas perturbaciones derivadas de la invasión de Ucrania. De esa manera, la economía mundial corre el riesgo de caer de nuevo en recesión, solo 3 años después de salir de la última. No sería de extrañarse si ocurre, pues los 3 principales motores del crecimiento mundial, que son Estados Unidos, Europa y China, están experimentando una elevada debilidad en estos momentos. Esto está causando problemas a otras economías del mundo, que ya de por sí estaban luchando contra sus propias dificultades. Por ello, los responsables políticos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para reducir el riesgo de recesión mundial. Como se puede ver, la perspectiva del informe es muy negativa. Hay que ver cómo han llegado a estas conclusiones. Lo primero que se debe señalar es la disminución de la velocidad de crecimiento del comercio mundial entre 2022 a 2023.
En 2021, las cifras fueron en realidad bastante excepcionales porque 2020 fue el año en que cerraron muchas empresas. La variación interanual entre 2020 y 2021 fue muy elevada, con un crecimiento del 10.6%. Para tener una referencia, el Banco Mundial había indicado que la tasa media de crecimiento entre 2000 a 2019 fue del 5%. Pero la presión sobre la cadena de suministro mundial ha ido en aumento desde 2015, lo que significa que existían retrasos en los suministros mundiales. Por ello, en 2020, cuando el mundo entró en bloqueo, vimos un gran impacto negativo en la cadena de suministro global. Y también fue por eso que vimos una mejora cuando salimos de la pandemia, pero durante 2021 hubo mucha presión en la cadena de suministro mundial. Esto se debía a que todo el mundo se había paralizado durante el año anterior. Los contenedores estaban en los lugares equivocados, los barcos también estaban en las partes equivocadas del mundo, y se introdujeron restricciones en todas partes debido al distanciamiento social relacionado con el COVID-19. Se tardaba mucho más en cargar y descargar puertos y barcos. Todo se vio afectado a lo largo de ese año. Las cosas mejoraron en 2022, pero siguió habiendo presión en la cadena de suministro mundial en comparación a años anteriores. Obviamente, esto está dificultando el comercio mundial. De hecho, eso se puede ver con claridad cuando tenemos en cuenta que la tasa de crecimiento en 2022 fue un 20% inferior a la media, mientras que en 2023 la tasa de crecimiento cayó más de un 70%. Sin embargo, si nos fijamos en el comercio mundial en junio de 2022, veremos que hubo un aumento del 4,3%. Así que en realidad el mundo se estaba recuperando hasta que la invasión de Rusia a Ucrania empezó a tener impacto en la segunda mitad del año pasado. Para entender mejor esta situación, hay que echarle un vistazo al PMI. Se trata de un índice económico que se estructura mediante una encuesta que se les realiza a todos los directores de compras del mundo. Una puntuación por encima de 50 en este índice significa que las empresas están en expansión, y una puntuación por debajo de 50 significa que se están contrayendo. Después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, el PMI empezó a descender de 63 a 52 puntos. La tendencia de los últimos meses ha sido a la baja y es muy probable que el PMI mundial cruce la barrera de los 50 puntos en algún momento de este año, lo que significaría que el mundo está entrando en una desaceleración. El nivel de los inventarios en todo el mundo es algo muy importante a tener en mente con respecto a todo lo que hemos discutido, pues se debe considerar la cantidad de stock o productos que se encuentra paralizado en todas partes. En términos generales, si los niveles de stock paralizados están aumentando, significa que las ventas están cayendo. Ahora bien, en los últimos años ha habido un movimiento significativo hacia arriba en el nivel de inventarios, y después de la invasión rusa de Ucrania, el nivel de inventarios en realidad cruzó la marca de 50 puntos. Lo que esto implica es que se fabrican más productos de los que se compran, cosa que causará problemas a las empresas porque ahora tendrán muchos productos sin vender. Esto a su vez, va a inmovilizar su flujo de dinero y les impedirá continuar invirtiendo en sus negocios. Si las ventas empiezan a caer, estas empresas podrían tener problemas de liquidez y dificultades para mantenerse a flote. Además de todo eso, se pudo observar que más del 50% de todos los países del mundo experimentaron un aumento de la inflación durante los primeros 10 meses del año pasado. El aumento de la inflación es un problema para todas las economías porque los gobiernos y los bancos centrales tienen una tasa de inflación objetivo, la cual es una especie de límite que no debería ser sobrepasado. Muchas economías avanzadas han fijado el 2% como inflación objetivo. Cuando la inflación supera ese nivel, hay que modificar la política monetaria para intentar reducirla. Los dos mecanismos principales para conseguirlo son reducir la oferta de dinero y aumentar los tipos de interés. Por ello, como consecuencia del aumento de la inflación, los tipos de interés han subido rápidamente durante el último año en Estados Unidos y Europa desde enero, aunque en Estados Unidos empezaron a subir antes que en Europa. Se esperaba que los tipos de interés alcanzaran su nivel máximo para abril o mayo. También se esperaba que llegaran al 5%,
pero que a finales de año bajasen al 4.7%. La tendencia en Europa es muy similar, pero su subida de tipos comenzó en junio y ha sido mucho más lenta que en Estados Unidos. El tipo oficial actual de la zona euro es del 2.5%. Las previsiones para este año muestran que los tipos seguirán subiendo, hasta alcanzar el 3.25% en septiembre. Ahora, algo que tiene que ver mucho con todos estos aumentos es la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania tuvo muchas repercusiones, pero las más inmediatas fueron el aumento de los precios del petróleo, el gas y los alimentos. Esto afectó a todos los países del mundo. Como resultado de la invasión, Europa tuvo que cambiar de proveedor de productos energéticos, lo que implicó un aumento de los precios ya que la cadena de suministro mundial empezó a cambiar. Esto está afectando ahora a todos los países más pobres, porque estaban acostumbrados a poder abastecerse a menor coste. Actualmente esos costes han subido y es probable que se mantengan altos a lo largo de 2023. Entonces, si la guerra en Ucrania continúa, podríamos ver más problemas y precios más altos para cosas como el petróleo, un fenómeno que repercutiría en todo el mundo por igual. Asimismo, China ha tenido muchos cierres por COVID-19, ya que hay un nuevo aumento de los casos y muertes en estos momentos. Si el COVID-19 sigue propagándose, podría tener un impacto negativo en la economía mundial una vez más durante los próximos meses. Esto podría significar que el Banco Mundial y otros analistas económicos tendrían que revisar de nuevo sus previsiones. Después de todo, si el virus causa problemas importantes y ejerce presión sobre el sistema sanitario chino, podríamos ver cómo se reintroducen bloqueos que cerrarían la economía china y contribuirían aún más al declive de la economía mundial. El riesgo de que algo de esa magnitud ocurra parece posible, y por eso el Banco Mundial ha rebajado todas sus previsiones como mencionábamos al principio. Explicado de otra forma, la probabilidad de que sigan aumentando los tipos es muy alta, y cuando los tipos de interés suben, resulta más caro para todos los que tienen deuda. Además, los países con mucha deuda tienen menos dinero para gastar. Esto hace que la gente gaste menos dinero en general, lo que frena el crecimiento y reduce la cantidad de bienes y servicios producidos, o PIB. Ahora bien, el coste de la deuda sigue aumentando en muchos lugares, lo que ejerce más presión sobre todos, incluyendo las empresas. En enero de 2022, el 68% de los países registraron un aumento de la inflación. En febrero del mismo año la cantidad había aumentado al 79% y en marzo superábamos el 90%. Las cifras se mantuvieron por encima del 80% hasta julio, cuando bajó al 70%, y luego al 55% en agosto, pero después repuntó al 64% en septiembre. En octubre bajó al 52% y en noviembre estaba en el 32%. Como se puede ver, el problema de la inflación afectó tanto a las economías avanzadas como a las emergentes. La razón es que se produjo un aumento masivo del precio de productos básicos como el petróleo, el gas natural, el trigo y todo lo demás que necesitan importar todos los países del mundo. Ya sabemos que dicho aumento está directamente relacionado con la guerra en Ucrania. Se espera que la inflación se mantenga alta durante los próximos tiempos. La tasa media de inflación mundial es del 5.7%, teniendo a las economías avanzadas con un 5.3% y a las economías emergentes y en desarrollo con un 6.8%. Como ya hemos comentado, la tasa objetivo para la mayoría de las economías avanzadas es del 2%. A causa de esos niveles de inflación, los bancos centrales seguirán enfocándose en tomar medidas para frenarla, lo que significa que los tipos de interés se mantendrán altos durante mucho tiempo. Entonces, el Banco Mundial prevé que las economías solo crezcan un 1.7% en 2023 y un 2.7% en 2024. Se trata de una desaceleración significativa respecto a los últimos años, cuando muchas economías registraban un crecimiento del 10% o más. El Banco Mundial también ha estudiado lo que podría ocurrir si se produjera una desaceleración brusca o una recesión mundial, y sostiene que en 2023 se producirá una fuerte desaceleración del crecimiento del PIB, el cual se reducirá al 1.3% a escala mundial.
En caso de recesión, se reduciría al 0.6%. Más específicamente, las economías avanzadas verían reducido su crecimiento en un 0.1% y en 0.5% en recesión. Los países emergentes y en desarrollo verían reducido su crecimiento en 3% y en 2%, respectivamente, durante 2023. Todo esto significa que el 2023 podría ser el cuarto peor año en las últimas 3 décadas, aunque esto es una previsión basada en promedios. A algunos países les irá mejor y a otros peor de lo que dicen las estimaciones. No obstante, es muy probable que muchos países, además de Rusia, entren en recesión debido al aumento de los costes, la inflación y los tipos de interés. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.